Bueno, bajo una nueva administración, seguimos tratando de meditar en lo que es el Sermón del Monte y yo le puse como título bajo una nueva administración, porque eso es lo que creo que sucede cuando uno se pone bajo la cobertura de Jesús. Ahora ya tenemos un Señor, no nos pertenecemos a nosotros mismos, tenemos un Rey, le servimos a Él y ya no estamos más de las narices sirviendo al pecado. Y por eso me gusta esta escena en donde Jesús traza una línea, establece una línea para de demarcación, de este lado yo, de este lado ustedes. Y Jesús está reinterpretando no solo la ley, sino la vida misma. Jesús está reinterpretando cómo nos paramos frente a la vida, frente a Dios, frente a todo lo que nos concierne. Y entonces, en en esa línea y en ese yo estoy de este lado, nosotros tendremos que decidir constantemente de qué lado queremos estar. Si queremos estar del lado de la ley, si queremos estar del lado de aquellos que acusan, del lado de aquellos que tienen por encima la religión, los cargos, o queremos estar del lado de él, donde podemos vivir una vida abundante sin necesidad de nada más que él mismo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que lo que enfrentó Jesús en este tiempo confrontó el grave error de la tradición oral. La tradición oral, acuérdense, no tenían Biblia, no tenían solo tenían el Antiguo Testamento, tenían los profetas y algunas personas lo tenían, no todos, y no todos sabían leer. Entonces estaban todos los que vivían en ese tiempo dependían de los escribas y los fariseos que les comunicaran lo que decía la escritura. Al comunicar, empezaron a cambiar algunas cositas o acomodar algunas cositas. Por eso Jesús viene a intentar dar el espíritu de lo que era la ley. Y entonces el grave error de la tradición oral de los escribas y los fariseos fue que legislaron sobre la ley de Dios, sobre la ley de Dios, para que la ley de Dios se acomodara a la incapacidad de ellos y que de esta manera ellos no se sintieran culpables delante de Dios. Nosotros podemos tener un dedo acusador frente a esto y decir, miren lo que hacían estos escribas y fariseos. Pero si uno caminó un poquito por esta tierra y anduvo en algunas comisiones o en algunos grupos de iglesia donde los líderes se juntan, podemos decir que a veces dentro de nuestras iglesias también hay tradiciones orales. Dentro de nuestras iglesias también está ese descanso de alguna gente, bueno, que me lo diga el pastor, yo no leo, no escudriño, recibo lo que me dicen y a veces recibimos, no digo que se haga con dolo, que se haga con mala intención, pero a veces se viene arrastrando esa tradición oral en algunas cosas y se van repitiendo. Y entonces es momento de que nosotros vayamos a la escritura y comparemos lo que dice la escritura con lo que se nos está diciendo. El tema es que la escritura a veces, generalmente, y en el caso de Eduardo siempre, le muestra que está equivocado. Eso es lo que me muestra la ley, que soy incapaz. Si yo trato de modificar en la ley oral o en lo que predico, que no soy tan incapaz, que la podés acomodar, estoy en el mismo plano de los fariseos que acomodaban la ley para no verse tan mal delante de Dios y poder decir, estoy cumpliendo la ley. Para que ellos mismos se vieran como personas buenas y justas y que en vez de recibir una reprimenda de Dios, no merecían. Ellos pensaban que merecían un aplauso de Dios. No se trata de obras, no se trata de obrar para que estemos bien con Dios. Se trata de deseos, se trata de desear lo que Dios desea y de entender que no podemos solos, que apartados de Él no vamos a alcanzar eso. Para eso está la ley.
No para que un grupo de personas la legisle y diga, mira, si haces esto no estás fallando del todo, estás dentro de la ley. Ah, entonces estoy bien con Dios. La intención de la ley era todo lo contrario, es decir, no, no puedo hacer eso, necesito a alguien que me ayude, necesito un salvador. Estoy completamente perdido ante esta ley, estoy completamente desahuciado, incapaz de poder cumplirla, de poder estar dentro de estos estándares. Y cuando uno llega a esa conclusión o a ese estado, gloria a Dios, porque ahí uno dice, necesito a alguien que me salve. Y ahí entonces aparece Cristo diciendo, yo soy el que cumplí la ley por vos. Yo soy tu Salvador. Y estamos en una perfecta justicia con Dios y estamos en Cristo. Y podemos levantar manos santas, estamos 100% santificados, estamos 100% aceptos, somos 100% hijos en Cristo. Pero la carne a veces intenta seguir cumpliendo la ley. En Mateo, que es el evangelio en el que estamos meditando, en el que estamos viendo el Sermón del Monte, habla del rey y del reino, habla a una audiencia de judíos y el escritor fue un publicano. El reino de Dios es proclamado y aparece Jesús predicando. Esto es más o menos para que podamos entender el mapa, dónde estamos parados para poder entender las pequeñas cosas. Hay que entender lo macro, entender dónde estoy parado, de dónde viene, a quién le está predicando. Bueno, entonces el Señor salió, empezó a predicar del reino y hace siempre una antítesis entre dos cosas, luz y oscuridad. Gran luz y el pueblo que estaba sentado en gran oscuridad. El reino en palabras, pero también en obras. No se queda solamente en obras, ni no se queda solamente en palabras. Las dos cosas van juntas. A los discípulos los llama, pero también los enseña. Hay dos actitudes completamente complementarias. Ya dije una barbaridad ahí, pero son complementarias, llamar a alguien y enseñarle, llamar y enseñar. Y nosotros estamos en ese párrafo, quizás en el más largo de todo el Sermón del Monte, el, en que Jesús está enseñando a los discípulos, si bien hay mucha gente escuchando, están escuchando los peores nada, los que nunca llegaron a nada, están escuchando este sermón. Gente que estaba enferma, gente que estaba endemoniada y que Jesús sanó. Y aquellos otros que estaban curioseando son las personas que están escuchando este sermón, pero sobre todo los discípulos a los que Jesús les está enseñando. Y en esta enseñanza pudimos ver las bienaventuranzas, pudimos ver que somos sal y luz, todos aquellos que nos consideramos aprendices de Jesús. Me gusta más la palabra aprendiz que discípulo, si bien es porque creo que está un poco bastardeado todo lo que es discípulo, discipulado, hacer, me parece que aprendiz eh, me gusta a mí personalmente, no digo que esté mal de ser discípulos, pero a mí en la cabeza la imagen de aprendiz me funciona mejor, soy un aprendiz de Jesús, fallo miserablemente todos los días y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo y me seguiré equivocando, pero sigo siendo un aprendiz del maestro. Entonces, ahora, ya sabiendo que siendo aprendices somos, aún con todas nuestras fallas, aún con todas nuestras limitaciones, somos sal y luz en esta tierra. Imagínense los que no somos aprendices y no tenemos este mínimo de revelación, no pueden llegar ni siquiera a eso, ni a sal ni a luz. Pero cada uno de nosotros somos sal y luz en este reino. Y el Señor empieza a hablar acerca de las leyes, ¿no? El reino, el nuevo reino, él viene predicando el reino. Bueno, el reino tiene sus leyes. Ya esas leyes habían sido dadas. En los tres primeros son tres mandamientos. Y Jesús tiene que reinterpretarlo. No me gusta la palabra reinterpretarlo, pero tiene que ponerle el espíritu de la ley a esto que los escribas y fariseos habían medio diluido, medio torcido. Y entonces él tiene que decir cómo se entiende esto. Estas leyes que están viendo acá
se tienen que entender más que nada como una cerca, como, como que Jesús está construyendo una cerca alrededor del asesinato. Entonces, como construye una cerca alrededor del asesinato, dice, ojo con la ira. Construye una cerca alrededor del adulterio, entonces dice, ojo con la lujuria. Construye una cerca alrededor del matrimonio, dice, ojo con el divorcio. Construye una cerca alrededor del juramento y dice, ojo con lo que decís. Presta atención a cada palabra que decís. Construye una cerca alrededor de la violencia. Y dice, ojo con el orgullo. Y el amor al prójimo, ojo con el odio. Entonces, tenemos que ver que es una guerra entre retribución y retracción, entre vivir de acuerdo a lo que la ley dice y dice, bueno, eso es retribución. Me haces esto, te pago con esto. Me haces esto, la ley dice esto. Me haces esto otro. Y Jesús va un paso más allá y dice, en vez de pagar como la ley dice, ¿por qué no das un paso atrás y amás a tu prójimo? Esa es la idea de toda la ley. Cuando veamos el resumen de la ley, decía, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen. Entonces, si ese es el resumen, cada una de las partes de la ley tienen que estar subyugadas a esa gran declaración. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si eso sucede, no hay problema con el asesinato, no hay problema con el adulterio, no hay problema con el matrimonio, no hay problema con los juramentos, no hay problema con la violencia, no hay problema con el amor al prójimo. Pero si nosotros miramos cada uno de estos detalles, generalmente lo que estamos diciendo es lo que dicen los fariseos. ¿Hasta dónde puedo llegar sin quebrar la ley? Hoy nos toca meditar acerca de la ley conocida como la ley del talión. La ley del talión. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, esta es la fórmula que vimos en cada una de estas leyes. ¿Oíste que fue dicho? Fíjense, y lo aclaro otra vez, Jesús no está diciendo oíste, leísteis que fue escrito. No está diciendo eso. Está diciendo oísteis que fue dicho. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces todos los que están escuchando, escuchan ojo por ojo, diente por diente y ya en su mente tienen una imagen de lo que Jesús está diciendo. Y Jesús tiene que romper con esa imagen y traer una imagen distinta para que ellos se puedan comportar de una manera distinta. Eso es lo que creemos en el cara a cara, que no se cambia solamente con decir, sino hay que cambiar las imágenes del corazón para poder tener una vida conforme a la que Dios espera. Entonces, no resistáis al que es malo. Antes, si, lo voy a decir porque después me olvido de decirlo. No resistáis al que es malo. Ese es el común denominador de todo lo que va a pasar. ¿Sí? Acuérdense, ¿quién es el protagonista? Aquel que es malo. Aquel que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, uy, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿De quién está hablando? De aquel que es malo y quiera ponerte en pleito, de aquel que es malo y que te obliga a llevar por una milla, aquel que es malo y que te pide, aquel que es malo y quiera tomar prestado. Ese sería el contexto y esa sería la idea de cada uno de estos. Obviamente que vamos a ver cada uno de ellos y lo vamos a dividir en tres. Vamos a ver lo que dice la ley escrita, lo que interpretaban dentro de esa ley y el espíritu de la ley, que es lo que Jesús dice. La ley escrita, o sea, ojo por ojo, está escrito en la Biblia, en Éxodo 21, del 23 al 25, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Está en la Biblia.
El que quiere, en Levítico, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal, y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho otro, tal se hará a él. No hay duda que está escrito en la ley. El último, Deuteronomio 19, dice, y los jueces, repito, subrayen eso, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermana, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Esto es algo muy, muy mío, todavía no lo puedo decir, pero yo creo que así como Dios legisla, así es lo que hace Dios como juez también. Cuando alguien piensa hacer el mal, lo vemos en el Antiguo Testamento, generalmente cae en el mal que él pensaba hacer. Dios castiga de la misma manera que dice que tienen que hacer los jueces. Y dice, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces tenemos que el ojo por ojo está escrito en la ley. Es bíblico el ojo por ojo y diente por diente. Pero también hay otras partes de la ley, y entonces este es el mal que a veces cometemos cuando nos ataca la versiculitis y decimos, pero este versículo dice esta cosa. Bueno, para la versiculitis no hay nada mejor que la Biblia completa. Fíjense, esto también es ley. Leímos anteriormente, pero esto también está en Levítico. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto también es ley. ¿Por qué enfocarnos en el ojo por ojo y no enfocarnos en esto? Bueno, ahí hay alguien que está parcialmente leyendo la escritura a su conveniencia. Si hay alguien que en su corazón lo que tiene es ganas de vengarse, probablemente acuda al ojo por ojo y diente por diente y no lea esta parte. No digas yo me vengaré. Espera, Jehová, y él te salvará. También está escrito. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No hagas eso, no lo digas. Entonces tampoco digas ojo por ojo, diente por diente. Y ahí entramos en un conflicto, parece. No es tan así. Entonces tenemos lo que es la ley escrita y vemos que el ojo por ojo está, pero ojo, la interpretación es esta. Ojo por ojo, diente por diente es igual a qué. A ver, ayúdenme, les voy a dar a ver si están despiertos, les voy a dar una pista. Es igual a, ¿nadie lo sacó? El jeroglífico. Hay una manito que está diciendo que. ¿Y lo otro qué es? ¿Qué es? Bueno, no sabes lo primero. ¿Lo segundo qué es? Miren que me esmeré en esto. Le puse toda la onda. ¿Qué es el segundo animal? ¿Alguien me puede decir? Un pato, Qué poco campo que tenés vos. Es primo del pato, un poco más grande. Ganso. Sí, pero ves que tiene un moñito y que tiene una carterita. Eso en mis tiempos definía el género, el sexo. Entonces no es un ganso, es una.
¿Y la manito qué le está diciendo? ¿Eh? Venganza. Venganza. ¿Qué? No, no, claro. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, básicamente es venganza. Venganza. Era para despertarlo de una vez. Entonces los fariseos y los escribas lo que hacían eran, ¿hasta qué punto puedo llevar mi venganza personal sin quebrantar la ley? Ustedes me dirán, "Oh, ¿qué tiempo?" Pero en los tiempos que yo funcioné como pastor, mucha gente me decía, si hago esto, ¿peco? Si hago esto otro, si me voy a esta fiesta, ¿peco? Si, ¿cuántas cervezas tengo que tomar antes de pecar? Y es la misma intención. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para estar más cerca de Dios? No qué tanto puedo embarrarla sin que Dios se enoje conmigo. Ese es el corazón equivocado. Ellos tenían una mente muy despierta para calcular, inclusive calculaban el diezmo del eneldo, de la menta, calculaban muy bien todo eso. Ellos podían calcular cuánto daño les era permitido hacer, pero no cuánta misericordia estaban dispuestos a mostrar. ¿Entienden el corazón? Ah, ¿cuánto puedo yo lastimar a alguien? No pienses así. ¿Cuánto amor le puedo demostrar a alguien? Sería la pregunta. Porque el primer mandamiento y el resumen de la ley es ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto tiene que estar, el ojo por ojo, tiene que estar subyugado a ese mandamiento. Entonces, estos fariseos y escribas interpretaban el Antiguo Testamento como tenían la intención de ser una regulación oficial. La idea que Dios tuvo es que el hombre, sobre todo en aquel tiempo, no tomara la ley en sus propias manos. Vieron que ahora vemos una película del oeste, de allá, de los vaqueros de Estados Unidos, y si no hay venganza, es un bodrio la película. O sea, la película cómo empieza, que el tipo está por ahí, viene alguien, le mata a la esposa y a los hijos. Y después él viene, ve a la esposa y los hijos muertos, entonces empiezan a preparar para poder matar a los que mataron a la esposa y al hijo. La base es la venganza. Y vos estás mirando esa película y cuando el tipo mata al que mató a la esposa y a los hijos, vos decís, vamos todavía. Así, y contra más sufra, mejor todavía. Más rating va a tener esa película. O sea que en el corazón del hombre está, en mi corazón, por ejemplo, está ver sufrir al que hace mal. Si en la película gana el malo, sí que película más mala. Pero la ley era evitar la venganza cegada por la ira. En su momento, esta ley, la ley que Dios da a Israel, fue un avance social. Porque antes, imagínate, venía alguien y sin querer le cortaba la mano a uno de mis hijos, o queriendo. Le cortaba la mano a uno de ellos. ¿Qué hacía yo? Me iba a la familia de él y lo mataba. Entonces en la familia de él decían, este mató a fulano de tal, nosotros vamos a ir y lo vamos a matar a él y a sus hijos. Venía el otro y había una escalada de violencia porque no había ley. En cambio Dios establece una ley. Bueno, no, paren. Ojo por ojo y diente por diente. Nadie va a cobrarse más de lo que perdió. Esa era la intención. Pero no para la venganza, sino como un límite. Entonces, con el tiempo, estos maestros religiosos, por eso cuando les leí, vieron que decía, los jueces deberán hacer esto. El ojo por ojo, el diente por diente, lo que leímos del Antiguo Testamento, era sobre todo para el gobierno civil, para los jueces de esa época, los que tenían que instruir justicia. En cambio, con el tiempo pasado, ya los escribas y fariseos en los tiempos de Jesús, lo pusieron dentro de una esfera equivocada, lo pusieron
en la esfera de las relaciones personales. Y en los tiempos de Jesús ya nadie cobraba ojo por ojo, sino que se arreglaba todo por plata, ¿no? Si le corté la mano a alguien, bueno, ¿cuánta plata vale la mano? Si todo se arreglaba ya por plata, ya no era tan así como en el Antiguo Testamento. Entonces, los judíos tendían a ver la ley de la represalia como un permiso de Dios para tomar venganza. ¿Se acuerdan? Lo mismo hacían con el divorcio, lo mismo hacían con los juramentos, lo mismo hacían con todo lo que Jesús está hablando. Es como, pero la ley dice esto. Y entonces Jesús dice, nunca fue la intención de la ley. Nosotros lo acabamos de leer, que esa no era la intención de la ley. La intención de la ley también decía amar a tu prójimo. Entonces, así como Dios había permitido el divorcio, debido a la dureza del corazón de esta gente, también permitió cierta cantidad de represalias bajo la ley mosaica. Sin embargo, la intención de Dios para su pueblo era evitar por completo el divorcio, la represalia, el falso juramento. Lo que quería Dios es que nos amáramos unos a otros y antepusiéramos el bienestar de los demás al nuestro. Esa es la ley. El espíritu de la ley. Los judíos tendían a ver la ley. Esto está repetido. Es tan importante que lo puse 2 veces. Entonces, vimos lo que decía la ley, vimos cómo la interpretaron. Ahora vamos a ver lo que Jesús dice en cuanto a cada uno de estos. Da 4 ejemplos Jesús acerca de ojo por ojo y diente por diente. Son 4 ejemplos. Algunos dicen 5. El último lo dividen en 2. Es lo mismo. Son 4 ilustraciones a las que Jesús está hablando acerca de esto. Dice, estos mandamientos de Jesús deben ser tomados con la mayor seriedad. Esto que Jesús ahora está diciendo, hay que tomarlo con mucha seriedad. Pero cualquier intento de tomar esto literalmente va a conducir al absurdo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús acomoda lo que es la ley, le da el espíritu de la ley, pero hoy nosotros, ya con más tiempo y teniendo el Nuevo Testamento escrito, leemos esto y cometemos el mismo error. Leemos y leemos literalmente. Y decimos, a que te quiera ir la mejilla, ponele la otra mejilla. ¿Es así? Literalmente. A cualquiera que te hiera la mejilla derecha, volvele también la otra. O sea que esto más que nada en los tiempos de Jesús era una ofensa. La mejilla derecha, para golpearte en la mejilla derecha, si entendemos que la gran mayoría son todos diestros, para golpearte en la mejilla derecha te tienen que pegar de revés. Era un sopapo de revés. No era ni fuerte el sopapo. Eso era una ofensa. Era para ofender a la persona, no, ni siquiera era para que le doliera, era para ofensa solamente. Y era de revés, así, tuc. Tampoco se trata, en este sentido, de que si alguien nos da una trompada hoy o un cachetazo, entonces le digo, pará, no te vayas. ¿Serías tan amable de acomodarme del otro lado? Porque yo soy un seguidor de Jesús, la Biblia dice que tengo que dar el otro cachete. Entonces, acomodame la cara y ya voy a estar bien con la Biblia, ya voy a estar bien con lo que Dios dice. No se trata de eso. Está hablando de ofensa, no del acto del cachete y del sopapo y de lo que sea. Nuestra respuesta ante cualquier acto de menosprecio, acto de ofensa, acto de menosprecio, lo tenemos que traer a nuestros tiempos y traducirlo. Entonces, menosprecio contra nosotros, cualquiera que se dé, incluso sin causa, y con que lo hagan con el preciso acto de ofendernos, le responderemos en lugar de una contraofensa o de defendernos de cualquier manera, de autojustificarnos. La idea es que Jesús nos da una respuesta superadora para el discípulo o aprendiz de Jesús. Y mira, si te ofenden de esta manera,
Vos lo que tenés que hacer es, en vez de ofenderte, en vez de darle la represalia, en vez de poner la otra mejilla. ¿Cómo sería hoy en día? ¿Te ofenden? Reíte. No, Eduardo, vos sos un nabo. Sí, soy un nabo, una remolacha, una zanahoria y un rabanito, todos los tubérculos juntos. Entonces, como que es superadora, todos me quieren ofender, pero en vez de tomar una represalia, se entiende es como que ofrezco la otra mejilla, decir, no, lo que me estás diciendo, vos me querés ofender, pero a mí no. El discípulo de Jesús lo va a llevar humillándose. ¿Quién lo está diciendo? ¿Dios? No, me importa 3 rabanitos lo que vos me digas. Al que quiera ponerte a pleito, estamos hablando de la persona mala, siempre de la persona mala que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La capa no tiene que ver con la capa ni del zorro, ni de Superman, ni de Batman. Era una prenda tan importante para las necesidades básicas de una persona que hasta la ley de Dios la legislaba. Era la túnica. La túnica era lo que te ponías, era como la ropa interior de hoy. Y la capa era lo que iba por encima. Fíjense que hasta la ley lo establece. Éxodo dice, si tomares la prenda, en este caso la capa, el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Fíjense que hasta qué punto era importante, pero Jesús dice, dale la capa. Entonces, la pregunta es, vienen a tu casa, te roban algo, y decís, para, no te vayas, llévate esto también. No, es una persona malvada, viene a quitarte algo que vos tenés, déjale también la capa. Lo que está diciendo no es darle más cosas. Eh, Hubo cierta gente que llevó esto al límite y decían que no había que tener ni policía, ni militares, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque si no estaríamos violando la ley de Dios. Fíjense hasta qué punto alguien puede tomarlo literal y equivocarse. La idea es que nosotros tomemos las imposiciones malvadas y tomemos la decisión deliberada de dar más de lo que se nos pide. ¿Sí? Dar más de lo que se nos pide. Entonces siempre vamos a estar en control de la situación y no el otro sobre la situación nuestra. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. En ese tiempo, ustedes conocen la historia, saben que un soldado romano te podía pedir que lleves algo por una milla, no más que eso, pero llévame, vos, que estás ahí, agarrá mi escudo, mi espada y todo esto y llévamelo una milla. Como, como se le pidió al de Cirene llevar la cruz de Jesús. No se podía negar. Entonces, acá está viendo a alguien que quiere imponerte una tarea que no que no tenés por qué hacer. En lugar de vengarte y de hacerlo con un ánimo vengativo, de mal humor, así como los soldados preguntarían, ¿qué clase de tipo es este? Le pedí una milla, me la llevó con 2 y encima está contento. Entonces, lo mismo se preguntarán de nosotros cuando nos piden una tarea que no tengo que hacer, una persona malvada, una persona con un corazón malvado. Si nosotros queremos reponernos a esa situación, el ir más allá lo va a sacar fuera de foco y el nombre de Cristo va a ser glorificado. Es de esa manera que transformamos un intento de manipularnos en un acto libre de amor. ¿Vos me querés manipular pidiéndome esto? ¿Sabes qué? Yo soy libre en Cristo. Yo voy a hacer esto otro. Voy a hacer lo que vos me pedís, voy a hacer esto más. Esa es la intención de lo que Jesús está diciendo. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Así que, hermanos, la Biblia lo dice, necesito que me presten cada uno de ustedes $15,000. La Biblia dice que no te puedes rehusar. Está diciendo eso.
¿Está diciendo el Señor que a todo aquel que nos pida le tenemos que dar? Si cualquier persona nos pide prestada cualquier cosa, entonces nosotros estamos en la obligación de prestársela. Viene el vecino y dice, ¿me prestás tu esposa por una noche? Y bueno, la Biblia dice que si me lo pide, se lo tengo que prestar. O me prestás, la vecina te dice, che, ¿me prestás tu esposo por una noche? ¿Ustedes se lo prestan? Le dan un moñito y lo mandan. Y dice, sí, andá, no. Es que la Biblia dice, si te lo piden prestado, es esa la enseñanza. No os venguéis vosotros mismos, amados. Y acá puedo responder con un texto. Romanos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, acuérdense que acá el personaje es la persona mala. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego montará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ven cómo Pablo resume esta idea de Jesús en Romanos 12? Bueno, si alguien después dice, no, pero no está hablando, esto está hablando de situaciones en lo personal, no está hablando de situaciones ni siquiera en el Estado, en lo político. Si quieren leer eso, van a tener que leer otros pasajes. Acá no está hablando de eso, acá está hablando de una situación personal. Si ustedes quieren ver cómo hay que comportarse con el Estado, con la política, con los superiores, bueno, Romanos 13, hay otros pasajes que sí hablan de eso. Acá es una cuestión personal, de relaciones personales. Para terminar, acá tenemos más o menos las actitudes que Jesús relata, todas puestas en ese círculo. Les voy a leer Isaías 50, del 6 al 11, y dice así. De acá está hablando de Jesús. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban. Les ofrecí mi espalda a quienes me golpeaban. Las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. Y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, si un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Pero tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan de su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. Entonces, dentro de esta esfera, yo lo pude poner así, digo, ¿cómo termino este mensaje? ¿Cómo? Y me vino a la mente que en Mateo, todo el Evangelio de Mateo, 37 veces se repite la frase reino de Dios, reino de Dios. El gobierno, el reinado, la autoridad, la administración de Dios. En un lugar o en un ámbito específico. Y en nuestro caso, el gobierno de Dios está sobre nuestro corazón. Entonces, en esa esfera donde pasa la injusticia, donde pasa que te traten mal, donde te pidan cosas que no tenés que hacer, donde te ofendan, en toda esa área. Mi pregunta para nosotros en esta mañana es esta. ¿Esa área está fuera de la influencia, el dominio, el favor o la gracia de Dios?
Imposible. Así que lo que nosotros podamos sufrir es todo lo que dice Jesús, el que te ofende, el que te tranza, el que te miente, el que te pide, esa persona malvada que está constantemente. Esa persona está entrando dentro de la influencia del gobierno de Dios porque vos estás dentro de la influencia y yo estoy dentro de la influencia del gobierno de Dios. Hagamos como dijo Jesús. También fue abofeteado, también fue escupido, también fue ofendido. Él puso su cara como un pedernal porque sabía quién estaba con él y sufrió haciendo la voluntad de Dios. Y él dice, no sería avergonzado, sin embargo estuvo en una cruz desnudo frente a todos los que lo conocían. Quizás teniendo que hacerse del baño ahí arriba en la cruz. ¿Más vergüenza? Sin embargo, esa vergüenza fue un momento, porque hoy es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y por la eternidad su nombre es sobre todo nombre, y a su nombre se van a arrodillar todos los que alguna vez se avergonzaron, lo avergonzaron. Entonces nosotros estamos en ese ámbito, en esa esfera. Nosotros estamos dentro del gobierno de Dios, somos los discípulos de Jesús, somos hijos de Dios. Lo que nos pueda llegar a ser el sistema de este mundo con personas malvadas no va a prosperar en la eternidad. Quizás nos hagan mella por un tiempo, pero tranquilos, nosotros sabemos a quién respondemos. Y eso es lo que Jesús te está tratando de decirle, enseñarles a sus aprendices, a sus discípulos. Si su justicia no es mayor la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Si solo dependen en la retribución y en la venganza, olvídense. Yo estoy hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque ustedes están bajo una nueva administración. Ustedes están bajo un nuevo Señor. Así que vamos a orar. Papá, venimos en esta mañana y te damos gracias porque podemos decir que vos estás con nosotros, que vos nos ayudás. Queremos pedirte perdón por las veces que hemos reaccionado en pagar mal con aquellos que nos hacen mal, pensar mal de aquellos que quieren ofendernos, que quieren situarnos en una posición de vergüenza. Pero te pedimos que nos ayudes a tomar estas iniciativas que vos nos pedís, de ser superadoras en nuestro corazón, de poder ir más allá con el amor, con la inventiva, con la inteligencia que vos nos das, para poder dejarte bien parado a vos, porque somos representantes tuyos, no nos representamos a nosotros mismos, estamos bajo tu nueva administración y la gente va a ver cómo es nuestro administrador en nuestros actos. Ayúdanos a que tu nombre sea glorificado en nuestras respuestas, en nuestras actitudes, en un sistema del mundo que está predispuesto a hacernos todas estas cosas. No está diseñado para hacernos la vida sencilla, sino para complicarnos. Este sistema del mundo trae aflicción, pero tranquilos, este nuevo administrador ha vencido ese sistema del mundo y nosotros no tenemos por qué vivir ahí. Con los ojos del Espíritu podemos ir más allá. Podemos ver cuál es nuestra realidad y nuestra realidad no está arrastrándose con las víboras, sino está volando con las águilas. Está allá en las alturas con el Señor en el trono. Gracias, papá. Gracias por habernos puesto sobre la roca. Gracias porque no tenemos que pagar a nadie mal por mal, porque sabemos que si alguien nos hace algo, la venganza es tuya. Vos vas a pagar. Nosotros depende de que sigamos mostrando tu amor, tu gozo, tu paz, porque de eso consta tu reino. Justicia, gozo y paz. Que establezcamos tu reino en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros lugares de influencia, que los demás puedan ver que hay justicia, gozo y paz. O sea, que tu reino
está estableciéndose alrededor nuestro. Gracias te damos, papá, en esta mañana y te bendecimos con todo nuestro corazón. Sos lo más grande que hay. Sin vos no somos nada. Jesús, vos nos mostraste el camino. Vos sufriste todas estas cosas y reaccionaste. Ayúdanos a aprender de vos, que sos manso y humilde de corazón. Ayúdanos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la fuerza, que nos des la inteligencia, que nos des tu fruto, que es el amor, para poder contrarrestar lo que el sistema del mundo quiere establecer. Gracias te damos. Gracias. Amén. Amén y amén.